Bienvenidos a Casa Rey de Reyes, Sanarate, ciudad de Guatemala. Hoy quiero compartir contigo una palabra que el Señor ha estado ministrando a mi mente, a mi corazón y a mi espíritu. Y te hablaré sobre el tema: no juegues a las escondidas con Dios. ¿Sabes? Hoy en día hay tanta necesidad de que nosotros busquemos el rostro del Señor. Y algo que me llama la atención es que el juego a las escondidas con Dios se realiza por primera vez en el huerto del Edén. Dice la palabra que Adán y Eva comenzaron el día jugando con el diablo y terminaron a escondidas con Dios. ¿Cómo así, pastora? Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, verso 8 y 9. Y dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Cuando yo leo esto me doy cuenta que Dios hizo esta pregunta no porque estaba participando o consintiendo el juego, sino que Él conocía el lugar donde se había escondido el hombre, donde se había escondido Adán y Eva, y Él estaba tratando de que Adán y Eva confesaran su pecado delante de Él y así poder alcanzar misericordia. ¿Qué sucede hoy en día con el hombre y la mujer? Nosotros pecamos, nosotros fallamos, nosotros mentimos, hacemos cosas que van en contra de los principios bíblicos y luego nos escondemos porque tenemos miedo, porque tenemos temor. El libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. También el apóstol Juan añade en primera de Juan capítulo 1 verso 9 y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El ser humano hoy en día se puede imaginar o se puede hacer tan ingenuo que queremos creer que a Dios lo podemos engañar, que a Dios le podemos mentir, y tratamos de escondernos de Dios, y realmente lo era, pero el hombre moderno no ha dejado de jugar a las escondidas con Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos creemos tan sabios, tan inteligentes, que creemos que a Dios lo podemos engañar, y el Padre todavía nos está preguntando en este tiempo, en este siglo XXI, ¿dónde estás tú? Esperando que nosotros veamos la necesidad de nuestra condición pecaminosa y salgamos de detrás de los árboles. Es por eso que hoy quiero hablarte de 3 aspectos importantes que nos llevan a escondernos de Dios. Número 1 es el árbol del pecado. Adán y Eva habían quebrantado un mandamiento directo de su Creador. El hombre y su esposa habían llegado a ser los primeros en viajar por el camino de la transgresión, pero ellos no fueron los últimos. De hecho, cada persona de hoy en día, cada persona madura, ha viajado por el camino ancho. Mateo capítulo 7, verso 13 nos habla, y Pablo dijo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Amado, recordemos que el pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. Por tanto, los pecadores somos criminales espirituales, y al final de nuestra vida estamos cautivos, estamos expuestos a ser juzgados. La palabra dice que lo que se siembra es lo que se cosecha. Y cuando usted y yo somos pecadores, somos criminales espirituales, obviamente nuestro final es ser arrestados, procesados, culpados y castigados, a tal punto que dice la palabra que el Padre tuvo que poner ángeles con espadas desenvainadas para que Adán y Eva no pudiesen volver al huerto. ¿Te das cuenta
la consecuencia de tratar de engañar a Dios. Porque algo que me llama la atención es que Dios no puede ser burlado. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, a Dios no se le puede mentir. Y vemos claro el ejemplo que Adán y Eva fueron criminales espirituales, al igual que Caín, David, Acab y Jonás, y podría mencionar muchos hombres más de la palabra, pero Salmo 139:7 dice, la oscuridad no lo esconderá, el secreto no durará, ningún escondite es suficiente y el paso de los años no eliminará su incertidumbre, porque la palabra dice que la única esperanza del hombre es el perdón y este se alcanza únicamente a los pies del gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Mire qué tremendo, qué terrible este salmo, dice, ni la oscuridad lo esconderá. Es decir, que nada ni nadie en este mundo puede esconder tu pecado y que el único que puede alcanzar salvación y el que nos puede dar vida eterna y el que nos puede restaurar es Jehová de los ejércitos. Paso número 2, el árbol de la separación. Es en el instinto del hombre pecador esconderse de Dios como estos primeros pecadores escondieron. ¿Sabe? Cuando usted y yo le fallamos al Señor, cuando usted y yo cometemos errores delante del Señor, el primer instinto que nosotros percibimos, el primer instinto que nosotros recibimos es escondernos de la presencia del Señor. Es dejar de orar, es dejar de ayunar, es dejar de buscar el rostro del Señor, es dejar de tener intimidad con Él, porque sabe que antes de pecar, la primera pareja corría hacia Dios, pero después están lejos del Padre, están lejos de su presencia y lo primero que hacen es esconderse. Otro ejemplo claro o clásico de los pecadores que corren de Dios, que se esconden de Dios es Jonás. Cuando se le dijo que fuera a Nínive, él huyó de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Por qué razón? Porque el pecado separa al hombre de Dios y no lo digo yo, lo dice la palabra. Isaías capítulo 59, verso 1 al 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amado, ¿te das cuenta lo que esto significa? Que si nosotros no realizamos cambios, el pecado nos puede separar eternamente de Dios y por ende perder cuán grande salvación. Y no solo mi salvación, sino la de mi familia, la de mi generación y la de mi nación también, porque fuimos llamados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces el pecado nos puede separar eternamente de la presencia de nuestro Padre. Sin embargo, me llama tanto la atención que cuando el hombre se esconde, Dios lo busca. ¿Sabe por qué? Porque el Padre siempre busca que tú y yo nos volvamos a Él, que tú y yo regresemos a Él. Y Él buscó a Adán con una pregunta, a Jonás con una tempestad, a David con un profeta, y a nosotros con su Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. El Padre te ama tanto, el Padre anhela tanto que tú y yo volvamos a los principios, que tú y yo volvamos a tener comunicación con Él, que usa cualquier medio, que mueve cualquier cosa para llamar nuestra atención. Y lo pudimos ver. A Adán le dice, Adán, ¿dónde estás? Con una pregunta. Cuando Jonás se va de Nínive a Tarsis, hay una gran tempestad. Cuando David comete adulterio, Dios le envía al profeta Samuel y le dice, ese hombre eres tú digno de muerte.
cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo pecamos, su palabra dice, abogado tenemos para con el Padre, porque Él ya derramó su sangre allá en la cruz del Calvario, la cual nos limpia de toda maldad y nos da entrada al trono de la gracia. Tercer punto, el árbol de la inseguridad. Adán confesó y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado le roba la valentía a la persona. El pecado le roba la identidad a la persona. El pecado hace sentir al hombre que no sirve para nada. El pecado, amado, nos separa de Dios. Salomón observó y dijo en el libro de Proverbios 28:1, oye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Mira qué tremendo esto. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Es decir, que cuando tú y yo pecamos, que cuando tú y yo fallamos, huimos de la presencia del Señor. No me diga amén, pero ¿cuántas veces a usted le ha pasado que usted siente que alguien va detrás de usted y usted voltea a ver y no ve a nadie? ¿Cuántas veces usted discutió en casa con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los trabajadores, con cualquier cosa? Usted se enojó y cuando usted viene al altar, cuando usted viene a la casa del Señor, hay algo que lo acusa, hay algo que a usted lo persigue, hay algo que le dice, es que tú no puedes orar porque te enojaste, es que tú no puedes ahora entrar a la presencia del Señor porque tú cometiste un error. Y esto es lo que el enemigo quiere, es lo que Satanás quiere, pero bendita misericordia del Padre que nos dejó su sangre para que nosotros nos podamos limpiar y podamos levantar nuestras manos y decirle, Señor, pequé, pero aquí estoy porque reconozco que sin ti nada soy y nada puedo hacer. Notemos cómo el temor había invadido el corazón de la primer familia humana. Ellos no querían enfrentar el castigo de Dios. Todos los hombres debemos aprender a tener temor antes que enfrentemos, ya que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué significa esto? Que antes que Dios trate conmigo, que antes que Dios me juzgue a mí, que antes que Dios me castigue, yo me arrepienta y empiece a tener temor del Señor. Pastor, es que Dios no castiga. La palabra dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y también la palabra me enseña que al que Él toma por hijo, Él lo corrige. Entonces lo que hoy estás viviendo, lo que hoy estás pasando, yo creo que es un buen momento para que tú analices si es una corrección de parte de tu Padre, si es Dios el que te está corrigiendo para que endereces tus caminos y te vuelvas a Él. Número 3, el árbol de la vergüenza. Por primera vez en la historia, los rostros ardían con la llama de la vergüenza. Y a esto le acompañaba un dolor que nunca se había conocido en el huerto. Era como un cuchillo que penetra la carne, porque la vergüenza penetra la conciencia en cada recuerdo del pecado. La vergüenza penetra lo más íntimo de nuestro corazón. Y Daniel capítulo 12 verso 2 dice que el pecado guiará a la vergüenza y a la confusión perpetua. Pero sabes, Adán trató de cubrir su conciencia culpable con hojas de higuera, pero esta no tuvo éxito, porque el pecado no está en lo externo, sino el pecado está en lo interno. Es por eso que hoy muchos sienten que necesitan un tranquilizante, pero ningún terapista o autor popular funcionará. Ellos no encuentran alivio en adquirir dinero, comprar cosas, o obtener educación, posesiones. No, porque el único que puede sanar, restaurar y liberar se llama Jesús de Nazaret. Otros creen que con tener una buena educación, otros tratan de cubrirse con las hojas de higuera,
de la vida moral buena que ellos llevan. Sin embargo, no encuentran consuelo. Algunos se esconden detrás de las excusas, como hay muchos hipócritas en la iglesia. Mi esposo, mi esposa me pone tropiezo, o mis circunstancias son demasiado duras. Pero estas cosas no convencen a Dios, porque déjame decirte que no hay nada ni nadie en esta tierra que pueda sanarte, sino únicamente la mano poderosa de aquel que murió en la cruz, de aquel que botó hasta la última gota de sangre, de aquel que dijo consumado es, de aquel que dijo por mis llagas son sanos, de aquel que dijo yo cargué el dolor y la culpa, y ese hombre se llama Jesús de Nazaret, el único Salvador de nuestra vida. Concluyo con esto, amado. Adán quiso evitar y enfrentar a Dios. Él pensó que sería mejor si esperaba para verle. Quizá ignorar el pecado era la solución, pero Dios no permitió eso, y hoy algunos tratan de esconderse de Dios al negar que Él existe. Libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1 dice: o al pretender que el pecado no importa, algunos se esconden en los árboles durante las canciones de invitación a obedecer el evangelio. Sin embargo, mi amado, la única esperanza del hombre es darse cuenta que no puede esconderse del Padre amoroso y perdonador para quienes le buscan. Por eso hoy, con todo mi corazón te digo, para de jugar a las escondidas con Dios. Y sal de esos árboles de incredulidad, de esos árboles de depresión, de soledad, de hipocresía, de enfermedad, de miseria, etcétera, porque el Maestro está aquí en esta hora y está buscándote, y su palabra dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué trato de decirte en esta hora? Y es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para ti. Es: vuelve al Padre. No importa qué tan difícil sea tu situación. No importa qué tan terrible haya sido tu pecado. No importa si tu relación se dañó porque cometiste adulterio. No importa si tu familia te abandonó por X o Y razón. No importa si tu proceso son las drogas. No importa si lo que hoy en día te está afectando es la soledad, es la depresión, es la tristeza. Su palabra dice: venid luego y estemos a cuentas. ¿Qué es el propósito y el sueño de Dios para la humanidad? Es que se siente y analice cómo está su relación con Dios. Es que piense en lo que está haciendo, si agrada al Padre o no lo agrada. Es que escudriñes tu mente, tu corazón, y te preguntes: ¿qué haría Dios en esta situación? Yo no sé si lo que a ti te ha separado del Señor es la frustración. Yo no sé si lo que a ti te ha separado de la presencia del Padre son las drogas. Yo no sé si lo que a ti te ha separado del Señor es la mujer extraña. Yo no sé si lo que a ti te ha separado del Señor es el hombre extraño. Yo no sé si lo que a ti te ha separado del Espíritu Santo es la murmuración. Yo no sé si será el mal genio, el mal temperamento. Yo desconozco cuál es el pecado que te ha separado del Padre, pero la noticia que te tengo es que Jesús está aquí y está dispuesto a sanarte, está con sus brazos abiertos, te está esperando, y Él dice que Él no juzga a nadie. Su palabra nos va a juzgar, y esta palabra es para ti. Vuelve a tu primer amor. Piensa de dónde has caído,
piensa que has dejado de hacer, si dejaste de servir, si dejaste de buscar su presencia, si dejaste de tener intimidad con Él, pregúntate y di esta hora: Señor, yo quiero volver a ti. Venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Y ahí donde estás, yo te quiero invitar a que por un momento tú pienses y analices cómo está tu vida delante del Señor. Que tomes 5 minutos y veas lo profundo de tu corazón, que entres a tu corazón, que vayas a eso que solo el Señor conoce, a eso que tú sabes que está ahí, a esa lucha interna que tú tienes, donde tú dices: es que yo quiero cambiar, pero no puedo cambiar. Es que yo no quería hacer esto, pero lo terminé haciendo. Y le digas: Padre, estas son las debilidades que yo tengo. Que le digas: Espíritu Santo, la debilidad que yo tengo es que me siento solo, es que me siento sola. Yo ya no quería cometer el mismo error, pero lo volví a cometer. Yo ya no quería, Señor, hacer lo mismo que hice antes, pero no puedo solo. Porque déjame decirte que el hombre y la mujer no puede hacer nada si no es la voluntad perfecta de nuestro Padre. Y ahí donde estás, si ya vistes tu corazón, te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo y le digas: Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que un día sentí tu presencia, abracé tu presencia, pero me aparté, fui cobarde, fui débil, me alejé. Pero tu palabra dice que si confieso mi pecado y me aparto, yo alcanzo misericordia. Por lo que hoy, en el nombre de tu Hijo Jesús, te entrego mi dolor, te entrego mi tristeza, te entrego mi carga. Te dejo ganar a ti, te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Creo que tú moriste, al tercer día resucitaste para darme vida y vida en abundancia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Padre, hoy que cada uno de tus hijos, de tu cuerpo, de tu iglesia ha hecho esta oración de reconciliación, yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas a abrazarles, que tú vengas a sanarles, que tú vengas a restaurarles, que tu presencia venga a tomar posesión de ellos, porque escrito está en tu palabra que es tu Espíritu Santo el que convence de pecado y de juicio, y que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor siga haciendo cosas buenas, cosas grandes en tu vida. Recuerda, ya no podemos jugar a las escondidas con Dios, porque la venida del Señor está más cerca que cuando nosotros creímos. Si tú hiciste esta oración de fe, esta oración de reconciliación, no dudes en comunicarte a los números que están apareciendo en la pantalla de tu televisor o en tu móvil, y será un privilegio para nosotros poderte guiar y poderte enseñar la palabra del Señor. Busca una iglesia donde congregarte, y si no tienes una, la nuestra está abierta los días jueves 7 de la noche y domingos 8 de la mañana, donde somos más que una iglesia, una familia. Que Dios te bendiga, y recuerda, al que cree, todo le es posible. Bendiciones. Mano de Misericordia, donde la compasión es una acción. Somos un equipo de personas apasionados por el servicio al prójimo, sabiendo que eso agrada a Dios. Isaías 58, versos 7 al 11. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? En el caserío El Trapichito Sanarate, Guatemala, es una comunidad donde hay un porcentaje muy alto de niños en estado de desnutrición. No hay hospitales públicos, viven junto a sus familias en casas hechas de nylon y cartón. Por esta razón, ha nacido en el corazón de Dios el dar inicio al proyecto de construcción de una escuela ecológica, donde 200 niños podrán recibir su educación.
tener un chequeo médico continuo y recibir su alimentación nutritiva. Serán enseñados en los principios de la palabra de Dios, donde aprenderán sobre nuestro Señor Jesucristo, respetar sus autoridades y amar a su prójimo. Un 60% de la construcción está siendo construida con materiales reciclables, como botellas plásticas y de vidrio, llantas usadas, tapones plásticos y de metal, donde se están retirando de las calles ríos y basureros para compartir con niños y adultos la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, dándole un segundo uso a las cosas. Gracias a Dios y al apoyo de decenas de personas que se han unido a orar y a ofrendar económicamente, se ha logrado avanzar en este proyecto, levantando 90 metros de muro perimetral, construcción del comedor, techo y piso, construcción de la cocina, construcción de la entrada del proyecto y una área de seguridad en la entrada, y 2 árboles hechos con 1000 botellas plásticas. La siguiente fase será construir 10 aulas de 5 metros de ancho por 8 metros de largo cada una, donde 20 niños estarán en cada aula. Hoy compartimos contigo este gran proyecto, donde sé que Dios tocará tu corazón para hacer misericordia a otros. Para más información, si deseas sembrar con amor a este ministerio, comunícate con nosotros al número de WhatsApp más 502 57 17 81 69 o visita nuestra página en Facebook con el nombre de Mano de Misericordia Sanarate Guatemala. Y recuerda, feliz la persona que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Salmos 41:1. Muchas gracias. Hands of Mercy Guatemala, where the compassion is in action. Manos de Misericordia Guatemala, donde la compasión es acción.